Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todas ustedes, mujeres guerreras, mujeres trabajadoras, mujeres de diferentes municipios en Tlaxcala. Me da mucho gusto que estén reunidas en este foro por una vida libre de violencia y agradezco de verdad la invitación de la senadora Ana Lilia, quien realmente es una gran aliada en la defensa, en la promoción de una vida libre de violencia para las mujeres y para las niñas. Porque la hicieron senadora y seguramente cambiará la vida de muchas mujeres y muchas niñas en Tlaxcala y en todo el país. Déjenme decirles que yo soy autora de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que se aprobó en 2006 y se publicó en 2007 en el Diario Oficial, el 2 de febrero del 2007. ¿De qué habla esta Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia? Primero, habla de los tipos y de las modalidades de violencia. ¿Qué son los tipos de violencia? Es el daño que ocasiona. Entonces hablamos de la violencia física, moretones, apretones, cachetadas, golpes. Hablamos de la violencia psicológica, que no es golpe, pero que tiene que ver con los insultos, con las palabras, con todo lo que decimos para dañar, porque eso es la violencia contra las mujeres. Es el daño que bajo amenaza, bajo coerción, se realiza en nuestra contra y tiene el objeto de dañar. Esa es la violencia contra las mujeres y las niñas. También tenemos que hablar de la violencia patrimonial, esa que se ejerce contra nuestros bienes, contra nuestras propiedades, que es una costumbre muy usual de nuestros agresores, porque inmediatamente que se ven denunciados o que saben que estamos empezando a pedir ayuda, inmediatamente desaparecen nuestras facturas, desaparecen nuestras, pues lo que acredita nuestras propiedades, la propiedad de la casa, en fin, esa se llama violencia patrimonial. También existe la violencia económica, que tiene que ver, por ejemplo, con el daño que se ocasiona al no otorgarnos un financiamiento mensual, la pensión alimenticia o lo que recibimos en muchos momentos para administrar el hogar. También estamos hablando de la violencia institucional, esa que se comete a través de las instituciones, en una secretaría, que se comete a través de una instancia donde trabajamos, en el espacio de trabajo, una institución que no quiere ver que somos víctimas de violencias, que no se les ocurre poner a alguien donde podamos denunciar. Por ejemplo, cuando vamos a un ministerio público y se burlan de nosotras o nos dicen, mira qué falda tan corta traes, ¿cómo no quieres que te agredan? Es decir, están atentando desde la institución contra nuestro derecho a una vida libre de violencia. Estas son algunas de las violencias que vivimos. Se llaman tipos de violencias, pero también existen las modalidades de violencia. ¿Qué es eso? Es el lugar donde ocurre, es decir, violencia en el hogar. Esa violencia física puede ocurrir en el hogar, pero también puede ocurrir en la calle, en la comunidad, en el transporte público, en el taxi, en el metro, en el parque, en el cine, al cruzar la calle. Esa se llama violencia comunitaria. También tenemos la violencia laboral, en el espacio donde trabajamos, donde nos desempeñamos. Y también puede haber, por ejemplo, también la violencia que se ejerce contra nosotras en el espacio educativo, la violencia docente. Entonces, tenemos estos tipos de violencias y estas modalidades que se entrecruzan y que podemos lamentablemente combinar. Miren, hay otro tipo de violencia que no podemos dejar de mencionar. Como hemos dicho, la violencia tiene una intención de causar daño, se comete contra nosotras, tiene una intención clara, y hay violencia que se comete contra nosotras que se llaman actos de realización oculta. Por ejemplo, el acoso sexual o el abuso sexual en el espacio laboral. Llegan y nos dicen,
A ver, mi reina, qué bonita te ves. ¿Quieres entonces tener mejor calificación en la escuela? Bueno, pues vente conmigo, vamos a salir, vamos a tomar un café. Estos actos de realización oculta lo saben los agresores. Y entonces saben que no lo podemos comprobar. Sí se puede comprobar, no le tengan miedo, denuncien, hablen esa violencia, porque estos actos de realización oculta, si bien no tuvimos una testiga o un testigo, no importa. Cuando denunciamos, se hace el peritaje psicológico y se sabe muy bien quién es un agresor y a quién le encanta actuar de esa manera agrediendo a las mujeres. Ahora, hablamos de una violencia, de tipos de violencia, de modalidades de violencias que sí nos dañan psicológica, económica, patrimonialmente, físicamente. Pero hay una violencia que es la más profunda, la más grave de las violencias, que no solamente tiene la intención de dañarnos, tiene la intención de matarnos. Y esa violencia se llama feminicidio. El feminicidio es una práctica que se está haciendo muy común y ahora nuestros agresores están encontrando la solución para todo tipo de problemas que encuentran con nosotras. Se llama feminicidio. Nos matan por el hecho de ser mujeres, como hay otras violencias, pero aquí la intención es matarnos, acabar con nuestra vida. Y esta es otra figura importante que aparece en nuestra Ley General de Acceso a una vida libre de violencias. Y voy a decirles por qué violencias, porque nunca tenemos una violencia sola. Es decir, tenemos violencia física, pero también nos dicen, mira qué tonta estás, mira qué mal te ves con ese vestido. Es decir, es muy difícil que una violencia venga sola, viene acompañada de otras violencias y se puede cometer en distintos espacios. Por eso hablamos de violencias contra las mujeres y contra las niñas y los niños. Déjenme decirles que por eso tuvimos esta ley. Era importante tener esta ley general y luego se obligó a los estados a tener una ley estatal de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. Pero ha sido un fracaso. Como se ponen al contentillo, que si hay mayoría de un partido, que si hay mayoría de otro, empezaron a sacar figuras. Hubo incluso algunas leyes que no metieron la violencia, por ejemplo, la violencia feminicida, el feminicidio, hasta que sacamos, por fin, una reforma al Código Penal Federal donde se incorporó el feminicidio como un delito gravísimo contra nosotras las mujeres. Yo les quiero decir que ustedes tienen que transformarse en defensoras, prepararse, acudir a las organizaciones no gubernamentales o bien la senadora Ana Lilia y todas las senadoras tenemos que hacer de ustedes unas grandes defensoras de una vida libre de violencias para las mujeres. Déjenme hablarles de una figura muy importante que incorporamos en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Se llama agravio comparado. ¿En qué consiste el agravio comparado? Esta figura la introdujimos precisamente ahí en esa ley, porque dependiendo del estado donde se cometa el delito contra nosotras, es decir, donde se cometa la violencia contra nosotras, es el castigo que reciben los agresores. ¿No les parece absurdo, ridículo, que si te violan en Querétaro, te violan en Chiapas o te violan en Durango, haya un castigo distinto para los violadores? Cuando, por ejemplo, en este país, cuando se detiene a los narcotraficantes, es exactamente el mismo protocolo para detenerlos y para castigarlos. Entonces, estamos hablando de un agravio comparado que atenta contra nuestra dignidad, que atenta contra nuestro derecho a la justicia, porque se castiga de manera distinta en cada estado cuando nuestros derechos humanos, el derecho a una vida libre de violencia, es universal, es imprescriptible y es inalienable. Entonces, esto es importante porque tenemos que homologar en todo el país los castigos
que se apliquen contra quienes agreden a cualquier mujer o a cualquier niña. Por eso les estoy hablando a grandes rasgos de este tema. También incorporamos la figura de la alerta de género. Y la alerta de género, yo lo quiero decir con todas las palabras, ha sido un fracaso. La alerta de género quedó como una oportunidad para el gobierno donde se cometieran estos asesinatos de las mujeres, los feminicidios de las mujeres. Se consideró la alerta como una oportunidad del gobierno, del Estado, para reflexionar, para reencauzar las acciones y sentarse con su gabinete y decir, ¿qué está pasando en Iztapalapa que están desapareciendo mujeres? ¿Qué está pasando con esta zona del Estado de México, con este municipio en el Estado de México, donde están desapareciendo mujeres o donde tenemos mayores índices de asesinatos de las mujeres? Era una oportunidad para el Estado para sentarse los gobiernos municipales y estatales. ¿Con quién? Con Seguridad Pública, con Secretaría de Finanzas, con Secretaría de Obra Pública, con Procuradurías de Justicia y decir, ¿qué estás haciendo para tener libres esas calles, para tener parques alumbrados, para tener calles pavimentadas donde están corriendo riesgos las mujeres? Pero no fue así. Al contrario, lo vieron como una amenaza. No les gusta a los gobiernos decirles, fíjense, a los gobiernos les da mucha vergüenza tener narcotráfico. Uy, detuvieron a en mi estado, ¿no? Pero les dices que se declare la alerta de género en los estados y eso sí, no les gusta. Pues lo sentimos muchísimo. Tienen que reconocer que su política de prevención de la violencia ha fracasado. Pero además no estábamos diciendo que se estaba cometiendo la violencia en todo el Estado de México, sino en una zona específica, en unas colonias o en unos municipios específicos, y ahí debía declararse la alerta de género para hacer un alto en el camino y sacar adelante una política pública para prevenir la violencia contra las mujeres. En fin, yo quiero decirles a ustedes que tenemos derecho a tener derechos, que tenemos derecho a una vida libre de violencias, que tenemos derecho a que nadie, absolutamente nadie, abuse del poder, porque eso es la violencia contra nosotras, un abuso de poder. Y entonces necesitamos tener ministerios públicos especializados, necesitamos tener juezas y jueces especializados y tenemos que tener a todo el gabinete del gobernador o de la gobernadora perfectamente capacitados y especializados para no maltratar, para no revictimizar a las mujeres. Acudan a las instancias, denuncien si no les están tratando con dignidad, acudan a las ONGs, capacítense ustedes, porque tenemos derecho a una vida libre de violencias y porque por ser mujeres no pueden seguirnos agrediendo. Por último, quiero decirles que vamos a seguir trabajando en este Senado por las 3 autonomías más importantes para las mujeres. La autonomía física, es decir, la que tiene que ver con nuestro cuerpo, con que no vivamos violencia, con que tengamos una casa, una vivienda, con que nadie nos agreda físicamente y todo lo que sea con nuestro espacio físico esté absolutamente libre de violencia. En la otra autonomía es la autonomía económica. Necesitamos trabajar sobre sus sueldos, sobre los salarios, sobre las contrataciones, sobre su derecho al trabajo y a la economía. Y sobre todo, vamos a trabajar para que sea reconocido el trabajo de las mujeres que están en el trabajo del hogar y también las mujeres que realizan un trabajo doméstico remunerado. Vamos a trabajar sobre esa autonomía económica. Y la tercera autonomía es la autonomía en la toma de decisiones. Es decir, la autonomía que tiene que ver con la participación política, con estar en espacios de decisión, ser las líderes comunitarias, ser las representantes de las colonias, diputadas locales, senadoras, diputadas federales. Esas 3 autonomías tenemos que trabajar mucho en el Senado de la República. Y, por supuesto, trabajar mucho en las igualdades. Hay 3 igualdades:
la igualdad formal, la que está en la ley. Ya tenemos muchas leyes, pero ¿qué está pasando? Pues que tenemos muchas leyes, una ley general de acceso a una vida libre de violencia, pero no tenemos ministerios públicos respetuosos, capacitados, no tenemos juezas y jueces que entiendan que desde la violencia contra las mujeres hay que tratarnos de manera distinta. Entonces esa se llama igualdad sustantiva, es decir, que se cambian las circunstancias que rodean a las mujeres para acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos. Y finalmente la igualdad de resultados, que es la suma de la igualdad formal, la igualdad en la ley y la igualdad sustantiva. Yo me comprometo con ustedes a seguirlas defendiendo. Queremos que nadie toque su cuerpo, que nadie se burle de ustedes, que nadie deje de darles la pensión alimenticia. Estamos trabajando en eso. Confíen en sus senadoras, es poco a poco, porque en esta cuarta transformación las mujeres no se van a quedar atrás. En esta cuarta transformación las mujeres son parte fundamental. Ustedes decidieron esta elección, ustedes votaron también por las mujeres, ustedes decidieron que estuviéramos aquí representándolas. Y presencia de mujer debe garantizar conciencia de género. Confíen en sus grupos parlamentarios, confíen en Morena y estoy a sus órdenes. Soy Malu Mitcher y estoy muy complacida de haber sido invitada a este espacio. Desde lejos les mando un abrazo, mi cariño y mi reconocimiento a quienes organizaron y por supuesto a la senadora Ana Lilia. Que les vaya muy bien.